Hace muchos años, cuando vivíamos en casa de la abuela allá en la selva de Amazonas o la visitábamos, teníamos dos amigos. Uno de ellos se llamaba Tomás, el menor, y el otro le decíamos Pochín, el mayor. Don Manuel, junto con su esposa Guillermina, vivían a unos 30 metros de la casa del abuelo. Estaba construyendo su casa, estaba techando con la yarina que se usa allá en la selva para los techos. Y él estaba haciendo todo esto y nosotros éramos amigos de Pochín y a su vez también de Tomás. Corríamos, éramos casi de la misma edad. La única cuestión es que ellos eran nietos de don Manuel y Guillermina. Ellos estaban viejos ya, habían envejecido bastante y ellos eran sus nietos. De pronto un tiempo don Manuel se enfermó. No sabíamos qué había pasado con don Manuel. Veía que el abuelo entraba, salía, iba hacia su casa, los tíos iban y don Manuel no se podía levantar. Lo evacuaron rápidamente hacia una guarnición llamada Teniente Pinglo, allá entre el río Marañón y el río Santiago, una guarnición militar. Lo llevaron allá y lo hicieron ver con el sanitario. Recuerde que allá hay eso nomás. Entonces ahí lo hicieron ver con el sanitario lo atendió todo, la cosa que don Manuel regresó a casa. Pero don Manuel no volvió a levantarse de la cama. Don Manuel unos días más adelante simplemente dejó de existir. Amaneció muerto, el llanto nos despertó de la viuda en ese momento, corrimos todo, don Manuel había amanecido muerto y nunca se supo exactamente de qué murió. No mucho tiempo después, seguido, la depresión le ganó a su esposa y ella también partió hacia la eternidad junto con su viejo. Y ahí quedó la casa. La casa la estaban construyendo, la estaban haciendo. Y una de las cosas más dolorosas fue que estos dos niños quedaron huérfanos. No sabemos de sus padres, no sabemos de sus familiares. La cuestión está en que de pronto el abuelo los trajo, comían, cenaban, todo, pero de pronto ya poco a poco vino un familiar y se los llevó y nunca más supimos de ellos. La casa quedó ahí a medio construir, la casa quedó abandonada. Y cuando yo fui la última vez a la selva ahí en Amazonas, era la última vez que yo iba allá y para nunca más regresar hacia esos lugares. Yo tenía 17 años y la selva ya había reclamado su terreno. La casa había sido invadida por arbustos, estaban creciendo ahí, la casa estaba casi destruida, completamente abandonada, nadie le puso la mano nunca más y eso quedó así. La casa del abuelo todavía estaba cuidado, pero todo lo demás, esto ya la selva lo estaba reclamando y la casa medio construir quedó finalmente allí, destruida y finalmente abandonada. Y esta es una de las verdades que nosotros podemos ver y entender que muchas veces hay cosas que se empiezan pero no se terminan. Hay cosas que se tienen buenas intenciones para llevar a cabo, pero finalmente no se llegan a concretar. A veces tenemos los materiales, incluso tenemos algunos elementos que pueden ser propicios para llevar a cabo algo. No necesariamente solo una construcción, podemos emprender algo, podemos ir hacia un negocio, podemos proyectarnos hacia una relación, pero muchas veces queda esto de manera inconclusa. Cuando nosotros miramos esta misión olvidada, esta misión original de Dios, también se le llama el mandato cultural. Nosotros nos damos cuenta que Dios allí le dice a estos primeros pobladores de la tierra, a Adán y a Eva, que fructifiquen, que multipliquen, que llenen la tierra, que gobiernen la tierra, que la sojuzguen, que la gobiernen sobre todo lo creado. Ellos eran portadores de esta imagen del Señor y lo que tenían que hacer allí era reflejar la gloria de ese Dios que los había puesto en este lugar. Esta misión original se dio a una humanidad. Cuando nosotros miramos, estamos hablando de los albores de la civilización, los albores de la humanidad. Estamos hablando de las primeras personas que Dios puso sobre la tierra y sobre todo allí en ese huerto. Esta misión se terminó olvidando. El pecado trajo una ruptura, una distorsión de todo ello, trajo dolor, trajo división, trajo egoísmo y las espaldas a ese creador. Pero notamos claramente que esto es una realidad ahora en Cristo, que nosotros, aunque no es la gran comisión, nosotros la redimimos y la podemos llevar a cabo ahora en una nueva etapa dentro de la iglesia.
Estamos intentando implementar en medio de las metas que tenemos dentro de la visión un nuevo giro hacia la iglesia. Hemos estado evaluando, dándonos cuenta que muchas veces estamos esperando que las personas vengan. Y la gran comisión y el mandato que el Señor nos ha dado no es vengan y los haremos discípulos, sino es vayan y hagan discípulos. Y a veces la iglesia de alguna manera se ha adormecido en sus programas, en sus ministerios, y tengo mucho que ofrecer, tengo mucho que darte, pero primero tienes que venir. Y a veces esto va contra lo que Dios nos enseña en cuanto a la visión que tenemos. ¿Sabe? La visión de nuestra iglesia no es una casualidad que se una a esta misión olvidada, a este mandato cultural. Cuando nosotros hablamos de transformar vidas y alcanzar próximas generaciones, estamos hablando de vivir este sueño de Dios, este mandato que se dio desde el principio, de redimir todo lo que se ha perdido y de llevar su gloria a cada rincón de donde Dios nos permita estar. Cada uno de nosotros está ubicado en un contexto. Cada uno de nosotros ha sido dotado de capacidades, cada uno de nosotros ha sido dotado de oportunidades. No tal vez son las que tú estás esperando como las más ideales, pero todos nosotros, si usted es un hijo de Dios, ha sido dotado claramente de algunas oportunidades que Dios le ha puesto. Todas ellas obedecen y todas ellas en la soberanía del Señor son usadas y pueden ser usadas para que esto definitivamente le redunde o traiga gloria a su nombre. Por eso es que necesitamos entender claramente esta serie. Queremos, por tanto, ir y empezar a entender claramente que esta realidad tiene dos caras. Por un lado, nosotros vemos hombres y mujeres en la ciudad, vemos hombres y mujeres que son trabajadores, que se van, que luchan por la vida, jóvenes que están estudiando, que trazan un futuro mejor, jóvenes que emprenden, padres que están buscando lo mejor para sus hijos, tratando de entender, tratando de capacitarse, tratando de adquirir habilidades. Pero por otro lado también nosotros podemos ver cada vez más que la corrupción nos gana. Podemos ver cada vez más que hay una impunidad a la corrupción. Hay violencia, hay secuestro, hay muchas veces estas extorsiones que nos tienen ya cansados. Y a pesar de que se pueda tomar o se pueda tomar a uno o a otro, levanta a otro y se vuelve a levantar el tercero y se levanta el cuarto y parece que esto nunca va a acabar. Hay una inestabilidad, hay rumores de guerra, pareciera que esto se acaba, pareciera que la economía se viene abajo y existimos en medio de un mundo donde las cosas parecen ir cada vez peor. Pero somos la iglesia. Tenemos un enorme privilegio que Dios ha puesto en nuestras vidas y hemos sido rodeados de enormes oportunidades. Es por eso que necesitamos primero dar a conocer las bases de lo que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de estos domingos. Quiero que vayamos primero al Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Si usted desea una Biblia, nosotros podemos prestarle una Biblia y usted nos puede levantar la mano y nosotros llegamos con la Biblia a su lugar. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así. ¿Llegamos? ¿Amén? Ahora sí, amén. Amén. Amén, niños. Amén, niños. Amén. Me dicen, pero yo no les veo Biblia en su mano, ¿ah? Me están mintiendo abiertamente. Génesis 1, versículo 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla
que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Cuando uno mira estas primeras verdades que nosotros podemos ver, Dios ha establecido ya su creación, Dios ha puesto el orden necesario, ha traído al hombre, le da las directrices necesarias después de haberlo creado, y se nos muestra algunos elementos claros, unos elementos que se dan en medio de este relato. Una de las primeras verdades que se pueden ver ahí, que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta palabra usted puede ver allí, Selem, significa la representación, la figura visible de alguien que refleja a otro. ¿Sí? Es una figura visible que refleja a alguien. Asimismo, también en ese mismo versículo se nos muestra en el versículo 26, conforme a nuestra semejanza, dice. Y la palabra que se usa ahí es demut, que es un reflejo moral y espiritual. Si nosotros podemos unir estas dos palabras, entonces cuando Dios pone al hombre, lo pone como un representante físico, moral y espiritual de su presencia. Es su corona, es un corregente. Dios pone al hombre allí en el huerto, le da las directrices necesarias y es el representante directo, la figura directa, ahí hecho a su imagen y semejanza, de manera física, de manera moral y de manera espiritual. Él ahora ha sido puesto allí y se desprende una primera verdad. Fuimos creados para ser representantes visibles. Recuerda esta palabra. Fuimos creados para ser representantes visibles de Dios en la tierra. Ser embajadores, ser representantes. Cuando nosotros miramos esta gran verdad, usted puede entender otras palabras como corregentes. Si nosotros pudiésemos usar un lenguaje mucho más moderno, mucho más empresarial, podríamos decir: fuimos puestos ahí como gerentes para administrar lo que Dios había creado. Somos representantes visibles, somos representantes morales y espirituales de este Dios que nos da. El Salmo 8 nos muestra un poco más acerca de esta verdad. Cuando el salmista reflexiona en cuanto a la grandeza de Dios y la responsabilidad y privilegio del hombre, prorrumpe en un júbilo allí. Hay una síntesis en este Salmo 8 que está reflejado y dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luz y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, gobernar, comandar, capitanear, estar a cargo, ser cabeza sobre las obras de tus manos. Todo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Redundaría diciendo: todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto es una de las enormes verdades que nosotros necesitamos refrescar, rescatar y reenfocar en esta nueva serie y en este nuevo giro que la iglesia quiere tomar rumbo hacia lo que viene adelante. Es necesario entender que somos una imagen del Señor, hemos sido puestos para ser representantes visibles de este Creador y se nos ha dado el enorme privilegio de estar a cargo de todo ello. Es hermoso cuando nosotros podemos verlo, el acceso que tiene el ser humano y el avance que tiene hacia la ciencia, la tecnología. Todo eso es simplemente y llanamente, decía un biólogo, porque Dios le ha dado el acceso hacia su creación. Hace muchos años asistía a una conferencia de creacionismo y me impactaba las palabras de este biólogo que había llegado a conocer a Cristo y se había convertido a los pies del Señor. Y él decía: el acceso que tiene el hombre hacia la creación, hacia lo micro, hacia lo macro, hacia lo grande, es porque justamente Dios le ha dado esta apertura para que él descubra, para que él desarrolle, para que él invente, para que él se expanda.
Y es por eso que cuando nosotros miramos diferentes formas, la tecnología, los avances, esta computación cuántica que se quiere hacer, estos viajes que quieren salir hacia explorar nuevos mundos, buscar nuevos elementos, ir hacia las profundidades de la tierra, analizar un grano de arena, descubrir un universo diminuto allí en medio de solo un grano, mirar hacia lo más pequeño de la creación, mirar hacia lo más inmenso, te vas a dar cuenta que todo ese acceso y todo ese conocimiento y el privilegio que tenemos es porque simplemente ha sido otorgado por la mano del Creador. El hombre le da la espalda, el hombre dice no es así. El hombre desconoce a Dios y en lugar de reconocerlo, más bien lo desconoce y le da culto a las propias criaturas antes que al Creador. El hombre se envanece, pero esto es producto de una gran verdad. Por tanto, hermanos míos, eso significa que cada persona aquí en esta sala, seas cristiano o no lo seas, tienes dignidad. Has sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Tu papá no es un gorila, tu papá no es una ameba. Tú has sido hecho a imagen y semejanza del Señor. Y necesitamos recordar y remarcar claramente que seas sí o no lo seas cristiano, hay una dignidad que a ti te envuelve. Y esto es una gran verdad en la que nosotros necesitamos redundar como iglesia. Porque a veces cruzamos la vereda cuando nos encontramos con el indeseable del barrio. Porque a veces podemos extenderle la mano cuando la persona es indefensa. Pero cuando amenaza un poco nuestra integridad nos da miedo y probablemente hasta nos corremos. Porque es fácil amar a los que nos aman, pero difícil es amar a las personas que no están buscando sino solamente un interés y un beneficio de nosotros. Cada criatura hecha por el Señor tiene una enorme dignidad. Y por esa dignidad es que la iglesia está puesta y es llamada a alcanzarlos, a pregonarles las buenas noticias. Y es por eso que podemos ver a veces cuántas señoritas se confunden y cuántos jovencitos se confunden cuando se meten con una persona que probablemente no tiene a Cristo, pero le dicen a mamá ante su consejo: mamá, pero si este chico es mejor a veces que un cristiano, mejor a veces que un cristiano. Este chico estudia, este chico trabaja, este chico se la busca. El hermano de la iglesia ni siquiera quiere chambear, está tirado, solamente quiere tocar. Y piensa que esa es su vida, cantar y tocar, cantar y tocar. Pero de pronto trabaja, está estudiando, se la está buscando, se está esforzando y me trata viendo, lo veo borracho. Y tiene razón, a veces la chica se confunde. El chico también se confunde. ¿Por qué? Porque sea o no creyente, lleva la imagen de su creador. El hombre puede ser capaz de hacer cosas buenas inherentemente porque lleva la imagen de su Señor. Ahora no estoy dándole consejo para que se meta con el próximo pandillero que viene, ¿eh? No le estoy diciendo eso. Los chicos le dicen: ya ves, mamá, sobrado. No es así. No te estoy diciendo eso. Estoy presentándote una verdad y tú tienes que discernir y tienes que saber claramente lo que Dios dice acerca de ello. Pero esta es la realidad. Entonces, no somos producto de la casualidad. Dios nos puso en la tierra para reflejar su gloria y cuidar de su creación. En Puente Piedra no significa que cada trabajador, cada estudiante, cada madre, cada padre esforzado, cada persona que está buscándola, cada hombre que está estudiando, emprendiendo un negocio, refleja a Dios. Cuando somos hijos de Dios, cristianos, actuamos reflejando a ese Señor. Tratamos de reflejarlo en la justicia, tratamos de reflejarlo en la integridad, tratamos de reflejarlo en los diferentes aspectos donde nosotros nos movemos. Venga usted de Puente Piedra, sea usted o no de Puente Piedra, esta es una gran realidad. La segunda gran realidad que vemos en este mismo versículo se nos muestra en dos palabras más. Dice el versículo 26: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dice,
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y se nos muestra claramente dos verdades más: sojuzgar y señorear. Cuando hablamos de sojuzgar, estamos hablando de guardar, de organizar, de poner en orden y de cultivar. No estamos hablando de depredar. Cuando estamos hablando de señorear, no estamos hablando de abusar, sino de gobernar de manera responsable. Mi padre ha trabajado durante muchos años en el magisterio. Cuando él ya cesó en el magisterio, una de las cosas que le quedaron como dividendos de su experiencia allí en el Amazonas es que sabía hablar dos lenguajes de dos etnias que habitan esa parte del Amazonas: los Aguajún y los Huambisa. Y toda su vida había trabajado allí. Y cuando él ya sale de este lugar, las ONGs que empiezan a entrar a la selva de Amazonas, ONGs holandesas, ONGs de Dinamarca, danesas, lo conocen, lo contratan y lo traen. Y él iba delante de ellos a las comunidades hablando su lenguaje y haciéndoles el favor de que recibiesen a estas ONGs. ¿Por qué? Porque sabían claramente que aún los mismos pobladores, no necesariamente los que quieren oro, los que van a depredar o los madereros, los mismos pobladores estaban acabando completamente con todo lo que les rodeaba. Y me decía: Raúl, si tú supieras, el pajarito ya no puede ni siquiera cantar en su árbol, que rápidamente van con su pucuna, lo matan y ya rápidamente lo están pelando y lo están asando. Pareciera que se murieran de hambre y no tienen esa necesidad. Y había una depredación constante de tal forma que esto se estaba echando completamente a perder. Y a veces, muchas veces estamos tratando de tener más allá de lo que necesitamos. ¿Sí? Estamos tratando de cambiar un teléfono que nos puede servir para los próximos 5 años con la misma marca y las mismas funciones, solamente que le han estirado la parte de otro lado. Y a veces es así. Y a veces estamos perdiendo de vista exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aquí nos surge una segunda verdad. La primera misión dada por Dios es que el hombre trabaje, cree, cultive y desarrolle la vida. Cuando miramos de esto, nos damos cuenta de una gran verdad. Pastor, una pregunta: cuando venga Cristo, ¿ya no vamos a trabajar? ¿Ya no va a haber trabajo? No, sí, no me eches a perder la enseñanza. Es pregunta a veces que me hacen de manera lícita las personas y me preguntan si es que cuando venga el Señor finalmente ya no vamos a trabajar. Necesitamos entender, uno, que el trabajo es antes de la caída. Que el trabajo es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas para llevar a cabo y reflejar su gloria, su honra, para propagar el olor de su fragancia. Hoy se inventan un montón de palabras. Estoy procrastinando, dice. No, estás tirado como un ocioso. Estás siendo una ociosa. No, estoy procrastinando porque mis pensamientos están rotos. ¿Rotos? Simple y llanamente es ociosidad. Estás perdiendo el tiempo en tu teléfono, estás perdiendo el tiempo en tus cosas, en tus pensamientos, y simple y llanamente no estás entendiendo lo que Dios ha puesto como una misión original. El trabajo es antes de la caída y es un enorme privilegio que todo ser humano tiene. A veces se nos ha vendido la idea que cuando venga el Señor y cuando nos vayamos al cielo, estaremos cada uno en nuestras nubes con nuestras arpas cantándole al Señor. Eso ni siquiera está en la Biblia. No sé de dónde sale. Pero cuando Jesús llegó a esta tierra, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y creo que tú y yo, parte de toda esa inmortalidad que nos va a envolver, tiene que ver con mucho trabajo que vamos a seguir haciendo para el Señor. ¿Amén? Ahora sí, amén. ¿Lo cree o no? Muy bien, tenemos que demostrarlo aquí en la tierra. Amén. Y esta es una de las grandes verdades. La segunda verdad que nosotros tenemos que entender es que la primera misión que Dios le ha dado al hombre es que trabaje, que cree, que cultive
y que pueda desarrollar la vida. Y esto es la verdad de esta misión que Dios nos ha entregado. Aunque esta misión se dañó por el pecado, usted sabe, la Biblia nos enseña claramente estas verdades. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 17. En el capítulo 3, en el versículo 17, vamos a repasar con ustedes cosas que ya las saben por años, pero necesitamos sentar estas bases claras para alinearnos todos e ir juntos. Génesis 3, 17 dice así, desde el versículo 16. Versículo 16 del capítulo 3 de Génesis dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos las dos problemáticas que surgen después de la caída. Usted sabe esta historia. El ser humano es finalmente engañado, cae, sus sentidos son extraviados de Eva, toma de este fruto, cae la vergüenza, la desgracia, y lo que vemos rápidamente no solamente es ahora huir, esconderse, avergonzarse de su propia inocencia, sino al contrario, esto les trae también como consecuencia dolor a lo largo de su existencia. En las mujeres, sabe usted, la mujer no me va a dejar mentir, lo puedo ver por mi esposa, siempre los hijos serán allí, una constante. No solo es el embarazo, no solo son las contracciones, no solo son las náuseas, sino la crianza misma. La crianza misma, su preocupación, su prioridad, su temor, constantemente estarán enlazados. Y es probablemente que por eso le celebran el Día de la Madre mucho mejor que a nosotros los padres. Quiero entenderlo teológicamente. Pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Ellos constantemente están quitándole este sueño, este velo, ¿no? Y uno puede ver claramente esta angustia, a veces esta preocupación en cuanto a su maternidad. Cuando uno va hacia adelante se va a dar cuenta que la gloria de la mujer, según la carta que Pablo le escribe a Timoteo, la gloria de la mujer son sus hijos. Esa gloria de la mujer, esa quitada de estigma sobre su cabeza de la caída de la creación, son sus hijos, criarlos en temor, en disciplina, en reverencia a Dios. Y la gloria del varón es su esposa. Esa es su esposa, su mujer, como hablan de ella. Y lo que hablen de ella, el valor que tiene, la dignidad que ella tiene, habla de la honra de ese varón. La gloria de Cristo es nuestro Padre y nosotros somos varones, gloria de Cristo. Y es importante entender esta verdad, porque cuando miramos esta realidad, hay estos dos tropiezos que constantemente ahora nos van a acompañar en esta misión olvidada. El deseo de Dios es que el hombre trabaje, que sojuzgue, que se expanda, que Él lo representa visible, espiritual y moralmente en la creación, que desarrolle la creación, pero ahora con la caída esto se vuelve un poco infructuoso. A la mujer la maternidad y en los varones la provisión, el traer el pan, el trabajo, el buscarla. Y yo lo puedo decir como varón. No, los chicos crecen, su apetito aumenta, su ropa ya no le queda, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que ver un montón de cosas. ¿Sí, hermanos? Algunos hermanos están llorando. No, estoy dando solamente la enseñanza. Pero es así. Esto es parte de nuestro trabajo. Y una de las peores cosas es que espinos y cardos continuamente van saliendo sobre nuestra labor. Y parece que lo logramos y parece que luego no lo logramos. Y parece que sale y esperamos y de pronto resulta a veces en pérdida. Y es así.
Eso es parte de esta caída y la distorsión finalmente de esta misión original que Dios nos ha dado. Por eso es que nosotros vivimos en medio de una cultura rota, vivimos en medio de una cultura caída, pero también se nos llama, por eso es que somos embajadores de un nuevo reino. Somos ahora sal y somos luz en medio de un mundo en tinieblas, entendiendo por eso nuestro papel, entendiendo por eso la primera misión que Dios puso sobre el hombre, podemos ahora unarla, redimirla, rescatarla y unirla a esta gran comisión. Mientras vamos yendo, mientras vamos negociando, mientras vamos trabajando, mientras vamos estudiando, mientras vamos haciendo una u otra iniciativa de nuestra parte, también vamos representando al Señor. Mientras vamos haciendo estas cosas, vamos forjando, transformando la cultura. La idea es que nosotros no nos amoldemos a esta cultura. Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 12, que ellos dejen de seguir amoldándose a la cultura imperante y que más bien ellos deben empezar a transformar a través de su mente, a través de su conocimiento y comprobar esa buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Pero es aquí donde la iglesia necesita retomar y entender claramente el papel. Lo que haces es importante. Dios te ha rodeado de capacidades. Dios te ha puesto en un contexto. No necesitas ser un empresario para tener influencia. Puedes tener influencia desde donde estás. Dios te ha puesto con personas que tú conoces. Estás rodeado de personas que de alguna u otra forma saben de ti. Saben que existes, sabes que te mueve, saben quién eres. Y estas son oportunidades infinitas que se dan para cada uno de nosotros. El mal, y con esto voy acabando, el mal que existe en todo esto es que hemos pensado que una vez que Cristo nos ha salvado, necesitamos estar encerrados bajo 4 paredes, cuidando de nuestros hijos, cuidando que no nos manchemos, cuidando que no pequemos. Y de alguna manera hemos terminado pervirtiendo el mandato que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. Y nosotros hemos reescrito la misión diciendo: vengan y los haremos discípulos. Y de alguna manera esto se ha pervertido. Necesitamos retomar desde donde estamos y entender y empoderar las capacidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto, y a través de esta misión, a través de este mandato cultural, vamos al mundo. En las próximas enseñanzas vamos a entender esta petición que Jesús le hizo a su Padre. Y Jesús le habla a su Padre en medio de las oraciones, reconociendo que sus discípulos no son del mundo, pero que cuando estén en el mundo los va a aborrecer. Usted ya está viendo las noticias frescas de lo que ha ocurrido hace poco nomás con uno de estos cristianos. Pero cuando vayan, que en el mundo ellos sean guardados del maligno. El deseo de Jesús, el deseo de Dios es que vayamos al mundo. Y el deseo que su Hijo le pide a su Padre es que cuando estemos en el mundo, que Dios nos guarde del maligno. No nos desea que estemos escondidos. Es bueno edificarnos, es bueno cantarlo, es bueno reunirnos, es bueno amarnos, pero nuestro trabajo está afuera. Amén. Y es por eso que necesitamos retomar esta misión que ha sido olvidada. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha dado dones y talentos. Dios te ha dado algunas situaciones que probablemente no te han gustado. Pero ¿quién va a entender al quebrado si no has sido quebrado tú primero? ¿Quién va a entender al adicto si es que tú no fuiste adicto primero? ¿Quién va a entender a la persona que ha perdido un hijo si tú no la perdiste primero? Hay contextos, hay situaciones en las que viviste en su soberanía y que probablemente no te gustaron. Pero Dios se vale de todas ellas. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, entendemos que tenemos riqueza entre nuestras manos. Y que el mundo, más bien, en lugar de ser para nosotros algo terrorífico, algo temeroso,
para nosotros sea más bien un campo donde podamos expandir el nombre del Señor. Así que usamos lo que tenemos, amén. Voy a pedirle ahora uno a uno a los estudiantes, usamos nuestros estudios, amén. Amén, amén. ¿En qué universidad está esa niñita? A los niños, usamos nuestra niñez con nuestros amigos, amén o no. Amén. Nomás dos niños acá, el resto es mundano. Vamos a llamar a la hermana Ruth para acá. Entonces, a las madres, a las amas de casa, ¿tienen un mundo que poder compartir? ¿Hay amigas con las que pueden compartir? ¿Amén o no? Amén. A los empresarios, ¿hay oportunidades o no? Amén. Que no hay empresarios. ¿Amén o no? Amén. ¿Ves? Así hay. A los trabajadores con sus jefes, a los estudiantes en universidades, en posgrado, a todos nosotros que hemos sido rodeados de capacidades en la gracia que Dios nos ha dado, tenemos un sinnúmero de oportunidades. Esto obedece a un giro que la iglesia va a empezar a tomar. Hemos estado tratando de esperar un poco. Hemos estado tratando de alinear los ministerios. Estamos tratando de que ahora nazcan nuevos ministerios. Estamos intentando y orando para que podamos ver a luz nuevos emprendimientos para el reino del Señor. Y así que, hermanos míos, queremos sentar estas bases. Hemos sido puestos como representantes del Señor. Somos corregentes del Señor. Somos figura visible, espiritual y moral de la presencia de Dios. Y aunque esto se ha distorsionado, nosotros los que estamos en Cristo hemos sido rescatados, redimidos, potenciados y puestos nuevamente allá, a donde las papas están quemando. Que Dios nos acompañe y que no nos avergüence y que no nos amedrente la labor y el sacrificio que muchas veces esto va a exigir. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos,